Muy buenos días, hermanos amados. Dios les bendiga en esta mañana. Paz de Jesús para usted y para toda su familia. Un nuevo día que Dios nos ha otorgado, ya día jueves. Estamos en la presencia de nuestro Dios, exaltando su grandeza, exaltando su bondad, su piedad y su magnificencia. El capítulo 13, de hecho, nos corresponde el día de hoy. Por ende, vamos a dar lectura para redimir el tiempo. Sabe que el tiempo vuela, amén. Y dice en el capítulo 13, en el nombre de Jesús, había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía, profetas y maestros: Bernabé, Simón, el que se llama Níger, Lucio de Cirene, Manaén, el que se había criado junto con Herodes el tetrarca, y Saulo. Ministrando esto al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo: apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra que los he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. Ellos entonces, enviados por el Espíritu Santo, descendieron a Seleucia y de allí navegaron a Chipre. Y llegados a Salamina, anunciaban la palabra de Dios en la sinagoga de los judíos. Tenían también a Juan de ayudante, y habiendo atravesado toda la isla hasta Pafos, hallaron a cierto mago, falso profeta judío llamado Bar Jesús, que estaba con el procónsul Sergio Paulo, varón prudente. Este, llamando a Bernabé y a Saulo, deseaban oír la palabra de Dios, pero le resistía Elimas el mago, pues así se traduce su nombre, procurando apartar de la fe al procónsul. Entonces Saulo, que también es Pablo, lleno del Espíritu Santo, fijando en él los ojos, dijo: oh, lleno de todo engaño y de toda maldad, hijo del diablo, enemigo de toda justicia, ¿no cesarás de trastornar los caminos rectos del Señor? Ahora pues, he aquí, la mano del Señor está contra ti, y serás ciego, y no verás el sol por algún tiempo. Inmediatamente cayeron sobre él oscuridad y tinieblas, y andando alrededor buscaba a quien le condujese de la mano. Entonces el procónsul, viendo lo que había sucedido, creyó, maravillado de la doctrina del Señor.
estos primeros 12 versículos nos habla, ¿cierto?, de un relato muy especial con respecto, ¿cierto?, a ya el trabajo de lleno ya en el ministerio de Pablo, que era Saulo, ¿verdad?, junto a Bernabé y también a Juan Marcos, que andaban, ¿cierto?, junto con ellos para, permiso, para proclamar el santo evangelio del Señor Jesucristo. Y aquí lo vemos enfrentado a una dificultad, ¿cierto?, que se oponía a este hombre, Bar Jesús, que traducido, ¿cierto?, el nombre es Elimás, que trataba, ¿cierto?, de distraer al procónsul para que no escuchara el evangelio, hasta que Pablo, ¿cierto?, se levantó y lo increpó duramente, ¿verdad? Y quedó en una condición de ceguera. Esto maravilló al procónsul, ¿verdad? El cual, viendo estas cosas, creyó en el Señor. Luego, hermanos amados, habiendo zarpado de Pafos, Pablo y sus compañeros arribaron a Perge de Panfilia, pero Juan, apartándose de ellos, volvió a Jerusalén. Este es un detalle importante. Juan se apartó, Juan Marcos, ¿amén?, se devolvió. Ellos, pasando de Perge, llegaron a Antioquía de Pisidia y entraron en la sinagoga un día de reposo y se sentaron. Después de la lectura de la ley y de los profetas, los principales de la sinagoga mandaron a decirle: varones hermanos, si tenéis alguna palabra de exhortación para el pueblo, hablad. Entonces Pablo, levantándose, hecha señal de silencio con la mano, dijo: varones israelitas, y los que teméis a Dios, oíd. El Dios de este pueblo de Israel escogió a nuestros padres y enalteció al pueblo, siendo ellos extranjeros en tierra de Egipto, y con brazo levantado los sacó de ella. Y por un tiempo como de 40 años los soportó en el desierto. Dios bendiga, perdón, a nuestra hermana Laura Sáez y a nuestro hermano Humberto Fuentes. Amén. Y habiendo destruido 7 naciones en la tierra de Canaán, le dio en herencia su territorio. Después, como 450 años, les dio jueces hasta el profeta Samuel. Luego pidieron rey, y Dios les dio a Saúl, hijo de Cis, varón de la tribu de Benjamín, por 40 años. Quitado este, le levantó por rey a David, de quienes dio también testimonio, diciendo: he hallado a David, hijo de Isaí, varón conforme a mi corazón, quien hará todo lo que yo quiero. De la descendencia de este, y conforme a la promesa de Dios, levantó a Jesús por Salvador a Israel. Ante su venida predicó Juan el bautismo, de arrepentimiento a todo el pueblo de Israel. Mas cuando Juan terminaba su carrera, dijo: ¿quién pensáis que soy? No soy yo él, mas he aquí viene tras mí uno quien no soy digno de desatar el calzado de sus pies. Varones hermanos, hijos del linaje de Abraham, y los que entre vosotros teméis a Dios, a vosotros es enviada la palabra de esta salvación. Porque los habitantes de Jerusalén y sus gobernantes, no conociendo a Jesús ni las palabras de los profetas, que se leen todos los días de reposo, las cuales cumplieron al condenarle, sin hallar en él, causa digna de muerte, pidieron a Pilato que se le matase. Y habiendo cumplido todas las cosas que de él estaban escritas, quitándola del madero, lo pusieron en el sepulcro. Mas Dios le levantó de los muertos, y él se apareció durante muchos días a los que habían subido juntamente con él de Galilea a Jerusalén, los cuales ahora son sus testigos ante el pueblo. Y nosotros también os anunciamos el evangelio de aquella promesa hecha a nuestros padres, la cual Dios ha cumplido a los hijos de ellos, a nosotros,
resucitando a Jesús, como está escrito también en el Salmo 2: mi hijo eres tú, yo te engendré hoy. En cuanto a que le levantó de los muertos para nunca más volver a corrupción, lo dijo así: os daré las misericordias fieles de David. Por eso dice también otro salmo: no permitirás que tu santo vea corrupción. Porque a la verdad David, habiendo servido a su propia generación, según la voluntad de Dios, durmió y fue reunido con sus padres y vio corrupción. Mas aquel a quien Dios levantó no vio corrupción. Sabed, pues, esto, varones hermanos, que por medio de él se os es anunciado el perdón de pecado, y que de todo aquello de que por la ley de Moisés no pudiste ser justificados, en él es justificado todo aquel que cree. Mirad, pues, que no vengan sobre vosotros lo que está dicho en los profetas. Mirad, oh menospreciadores, y asombraos y desapareced, porque yo hago una obra en vuestros días, obra que no creeréis si alguien os contara. Cuando salieron ellos de la sinagoga de los judíos, los gentiles le rogaron que el siguiente día de reposo les hablase de estas cosas. Y despedida la congregación, muchos de los judíos y de los prosélitos piadosos siguieron a Pablo y a Bernabé, a quienes hablándoles les persuadían a que perseverasen en la gracia de Dios. El siguiente día de reposo se juntó casi toda la ciudad para oír la palabra de Dios. Pero viendo los judíos la muchedumbre, se llenaron de celos y rebatían lo que Pablo decía, contradiciendo y blasfemando. Entonces Pablo y Bernabé, hablando con denuedo, dijeron: a vosotros a la verdad era necesario que se os hablase primero la palabra de Dios, mas puesto que la desecháis y no os juzgáis digno de la vida eterna, he aquí nos volveremos a los gentiles, porque así nos ha mandado el Señor, diciendo: te he puesto para luz de los gentiles, a fin de que seas para salvación hasta el último de la tierra. Los gentiles, oyendo esto, se regocijaban y glorificaban la palabra del Señor, y creyeron todos los que estaban ordenados para vida eterna. La palabra del Señor se difundía por toda aquella provincia, pero los judíos instigaron a mujeres piadosas y distinguidas y a los principales de la ciudad, y levantando persecución contra Pablo y Bernabé, los expulsaron de sus límites. Ellos entonces, sacudiendo contra ellos el polvo de sus pies, llegaron a Iconio, y los discípulos estaban llenos de gozo y del Espíritu Santo. Gloria al Señor, gloria a nuestro Dios por este relato, ¿verdad? Donde ya Saulo, que pasa a ser Pablo, Bernabé, Juan Marco, son apartados, ¿cierto?, para empezar, por decirlo así, la evangelización, ¿cierto? Ya dice que llegan a cierto lugar donde empieza el primer viaje. Juan Marcos se les devolvió, ¿verdad? Y empiezan en una sinagoga hablando con respecto a Jesús, la resurrección. Me fijaba mientras leía que si usted compara esta primera predicación que nosotros conocemos del apóstol Pablo, la compara en cierto modo a una parte de la predicación de Pedro, es muy similar. Y esto a mí en lo personal me maravilla, porque nosotros sabemos que Pablo no anduvo con el Señor. Pablo no fue de los 12 en un principio, después pasó a componer los 12 apóstoles, lo que eran discípulos que iban a ser 12 apóstoles, porque la cantidad y el número de los apóstoles, hermanos amados, son 12. ¿Por qué son 12? Porque cada uno de los apóstoles, y tenían que ser judíos, cada uno de ellos representa y va a juzgar a cada tribu de Israel. Recuerde que las 12 tribus, o sea, las tribus de Israel son 12, conforme a cada uno de los patriarcas.
Entonces, Pablo llega después, lo leímos en el capítulo 9, y es convertido al Evangelio, ¿verdad? Es casado ahí en Damasco, camino a Damasco. Y la predicación que Pablo hace es muy similar a la de Esteban, a la de Pedro, y se lo vuelvo a repetir, Pablo llega mucho después a la conversión. Esto, hermanos, sin duda nos da confianza y nos hace ver que la palabra del Señor no es cerrada, no yerra. Y tal como la Escritura dice, sea Dios veraz más todo hombre mentiroso. Esto nos maravilla, porque el apóstol Pablo, lo hemos dicho, él fue, hermanos amados, evangelizado directamente por el Señor. Sí. Dios le revela a Pablo todo el evangelio de la gracia. Amén. Recuerde que Pablo era un legalista, era un perseguidor, era un fariseo. Y aquí, en este punto donde dice, y de todo aquello que por la ley de Moisés no pudiste ser justificado, en él es justificado todo aquel que cree. Eh, Hermanos, que un judío pudiera decir esto, como en cierto modo, por decirlo así, haciendo a un lado la ley, porque la ley era lo más preciado de ellos, a tal punto que ellos pensaban que cumpliendo la ley, que era una verdad, ellos iban a ser salvos. Y, y el pensamiento arraigado en ellos que ellos por tener la letra, ¿verdad? Ellos ya la cumplían. Y eso dictaba mucho de lo que Jesús enseñó y de lo que los apóstoles predicaron. ¿Mm? La ley no puede salvar al hombre, la ley no fue dada para salvar, ¿mm? Ni para justificar, porque la ley manda y ordena. Y si usted no hace, está condenado. Entonces, es imposible. Ahora, no es que la ley haya fallado, porque la ley la dio Dios. La ley viene en el sentido, hermanos amados, de ordenamiento, de ordenar las cosas. Pero la ley no salva, porque aunque la ley estuviera presente, y hasta el día de hoy está vigente la ley de los mandamientos de Dios. No estoy hablando de la ley ceremonial, ni la ley civil, estoy hablando de la ley espiritual, de la que Jesús dijo y encerró en 2 mandamientos, los 10. No puede salvar. ¿Por qué? Porque nuestra debilidad pecaminosa, nuestro cuerpo carnal, pecador, es imposible cumplir la totalidad de la ley. Dios sabiendo esto, por eso que vino Cristo, para quitar el pecado. Y a través de quitar el pecado, ¿cierto? Poder acercarse al hombre, poder darle al hombre las herramientas necesarias para que el hombre pueda ser salvo. No por sí mismo, nadie es salvo por sí mismo, sino ser salvo, hermanos, por la palabra de Dios, por el Evangelio Santo. Y esto es lo que Pablo está anunciando aquí, ¿verdad? Y lo que yo le decía que es muy similar en la predicación que Pablo hace con Pedro y con Esteban. Esto nos concuerda, ¿verdad? Que Dios está obrando, porque muchos ponen duda con respecto a la Escritura. Dicen, y bueno, ¿y quién escribió la Biblia? Ellos le llaman Biblia, la palabra de las Escrituras. ¿Quién escribió las Escrituras? Bueno, fueron hombres inspirados por Dios, donde Dios sopló, ¿cierto? Soplar es dictarle en este tiempo, y ellos fueron escribiendo, hermanos amados, lo que aquí está plasmado, ¿cierto? En estos papeles. Llegaron a este lugar, a esta ciudad, entraron a la sinagoga, se les dio la oportunidad para exponer la palabra y Pablo expone el mensaje. Esto causó admiración a tal punto que los gentiles, ¿cierto?, solicitaron que el próximo día de reposo Pablo les pudiera hablar un poco más en profundidad para que ellos pudieran entender lo que significaba el Evangelio, porque fíjese que hasta el día de hoy hay muchas personas que van a la iglesia
y todavía no entienden lo que es el Evangelio, que es la base principal de nuestra fe, ¿cierto? Y es lo que nosotros se nos ordenó a predicar, y por el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura. Dios ordenó a la iglesia predicar el Evangelio, no mi testimonio, mis vivencias, no a predicarle el Apocalipsis, ni los juicios, ni las copas, ni la... No, hay que predicar el Evangelio para que el hombre sea salvo, para que el hombre encuentre ahí. Porque dice la Escritura que muchos que creyeron, ¿cierto? Los que estaban ordenados, ¿cierto? Para la vida eterna. Dios es el que escoge. Y siempre lo he dicho, si usted hoy día está perdonado, si usted hoy día, hermanos, está haciendo la voluntad de Dios conforme a su palabra, partiendo primeramente por el arrepentimiento, para, para que usted pueda acceder al bautismo de perdón de pecado, partiendo de ahí para adelante, hermanos, si usted está en Dios, no tiene que temer, ¿no? Usted ya es salvo. Entonces ahora usted, como es salvo, empieza a vivir una vida de salvo. No, esto no es, ya me bauticé y me voy a ir al mundo, voy a seguir practicando lo mismo. No, 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 no. Porque usted tiene una conciencia nueva. Si usted, por decirlo así, si una persona es un pordiosero, ¿cierto? Tiene toda su ropa andrajosa, es sucio, ¿verdad? Pensando que esa es la única alternativa de vida, y después viene otra persona y le dice que hay otra alternativa mejor que esa, entonces lo baña, lo limpia, lo afeita, le da ropa limpia y le da las directrices para demostrarle el otro tipo de vida. A menos que a usted le guste la otra vida, la vida de pordiosero, de androposo, va a volver. Yo me acuerdo que, y perdone que esto venga a mi mente, me acuerdo cuando era más joven y más pequeño, había un hombre que andaba con los pantalones rajados, así amarrados, todo sediento, todo barbón. Y de vez en cuando venían familiares de él, lo afeitaban, lo dejaban bonito, le compraban ropa espléndida. Y luego aparecía el hombre con esta ropa, pero ya los días después aparecía nuevamente con ropa andrajosa. Ahora, ¿qué me enseña esto, hermanos amados? Eh, este hombre tenía un problema mental, pues, de hecho le decían el chupayalor. Entonces, ¿qué me enseña esto a mí? Que un ser humano que llega a entender y razonar con respecto al Evangelio, jamás va a volver al mundo, porque sería una locura. Sería una locura como lo que cometía este hombre. Volver al mundo, ¿cierto? Habiéndose bautizado, habiendo sido perdonado por el Señor, habiendo, ¿cierto? Dios depositado su Espíritu Santo, su palabra en él. Es una locura volver atrás. Y por eso decía, el que es salvo va a vivir como salvo porque entendió. Pero el que no entendió, el que entendió va en unir y venir. Va con el mundo y va con la iglesia. Usted sabe que nosotros no podemos estar claudicando entre dos pensamientos. Entonces, hermanos, ya vamos concluyendo esta primera parte, ¿verdad? Del verso 52. Bueno, terminamos ya. Ah, sí, terminamos, perdón. Vamos concluyendo este capítulo y lo maravilloso de esto, hermanos, que pese a que fueron rechazados en esta provincia, creo que es en Pafos, si no me equivoco, hermanos amados, en Pafos, sí, Pablo, ¿cierto? Va a esa zona y la primera vez fueron escuchados, la segunda vez, donde ya había gran cantidad de gente, los gentiles se sintieron gozosos, ¿cierto? De escuchar el mensaje, pidieron a Pablo, Pablo se reunió con ellos, pero a ver la multitud, los fariseos, ¿cierto? Se sintieron envidiosos y empezaron hermanos, a fustigar a los apóstoles, instando, ¿cierto? A mujeres piadosas, instando a la gente contra los apóstoles
Y los apóstoles, ¿cierto? Le dijeron, si ustedes no se encontraron dignos de la vida eterna, bueno, nosotros nos vamos a otro lugar. ¿Mm? Y así fue, hermanos. Entonces ellos, sacudiendo contra ellos el polvo de sus pies, llegaron a Iconio. Aquí vamos a seguir ya el próximo programa, el capítulo 14 de Hechos. Vamos a concluir aquí por la hora, pero quiero referirme al último versículo, el versículo 52. Si usted lo tiene ahí abierto el capítulo, dice, y los discípulos estaban llenos de gozo y del Espíritu. Ahora, ¿qué causaba este gozo? Hermanos amados, que ellos se sentían, hermanos, tan gozosos de poder expresar, poder exponer y poder predicar el Evangelio. O sea, poder darle la buena noticia a la gente. Eso a ellos los llenaba de gozo, hermanos amados, de contentamiento, porque ellos estaban cumpliendo la misión que se les había encomendado. Es cierto, hermanos amados, los que amamos, ¿cierto?, las cosas del Señor, aún amamos también nuestros trabajos, no idolatramos, los amamos, nos gusta hacer nuestras labores con excelencia, no hermanos amados, trabajando al ojo, para cuando a uno lo están viendo solamente, no. El trabajo excelente, hermanos amados, que uno hace, eh, eso nos causa regocijo del deber cumplido, por decirlo así. Entonces los discípulos, hermanos amados, se sentían gozosos, llenos de gozo, llenos del Espíritu Santo, porque cumplían el mandato que el Señor le daba, pese a encontrar oposición. Aquí recién estamos empezando. En otros lugares los golpeaban, los herían, los encerraban en cárceles. Entonces, eso no hizo menguar el gozo. El problema, la dificultad, no hizo menguar el gozo. Por eso le decía, cuando uno tiene la convicción real y verdadera, y no está en un estado de locura, sino en un estado de sobriedad, de sobrio, difícilmente vuelve atrás. Y todas las cosas que uno pueda hacer como para el Señor le causan una alegría permanente. Por ahí, y con esto concluyo, se lee de uno que dice que salieron gozosos de haber padecido por causa del Señor. Gozosos. Los golpearon, hermanos amados, y los afrentaron, pero ellos se sintieron gozosos de haber padecido, de haber sido golpeados por causa de este nombre maravilloso. El nombre que es odiado por muchos, pero amado por nosotros, muy amado. Este nombre que nos dio el perdón de nuestros pecados, este nombre, hermanos, en el cual nosotros fuimos bautizados y el cual pregonamos día a día. Un día llegaremos a la meta, un día alcanzaremos el final de nuestra carrera, cuando Dios disponga, y llegaremos a ese lugar glorioso que nos está preparado, hermanos amados, el cual el mismo Jesús dijo, en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Voy pues a preparar lugar para vosotros, para que donde yo esté, vosotros también estéis. Amén. Ciertamente, un día vamos a llegar a aquella ciudad celestial, donde veremos a nuestro Señor y nos regocijaremos aún mucho más. Hoy día tenemos aflicciones, tenemos tribulaciones, tenemos pruebas, pero gloria al Señor que nos ayuda día a día a pasar. Jesús le bendiga. El día de mañana, o sea, el próximo programa, si Dios quiere, ahí estamos. Hoy estamos en Maipú. Le invitamos cordialmente para hablar un poquito más de esta esperanza maravillosa. Jesús le bendiga. Hasta mañana. Dios. No mañana, hasta mañana. Dios lo bendiga. Bendiciones, saludos, un abrazo a mi hermana Laura Sáez, a mi hermano Humberto y a todos los que están en sintonía. Bendiciones. Padre Jesús.